Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Nuestra querida presidenta hoy habló solo del fútbol. ¿Por qué? Pues porque desde siempre hay dos o tres cosas fundamentales para atontar a la gente. Esto ya viene desde la antigüedad. Bueno, la antigüedad sabemos que empieza más o menos 8,000 años antes de Cristo y termina en el año 476 después de Cristo. Por lo tanto, son como 1,000 años, 1,200 años, desde que se hicieron las primeras ciudades, se organizó el gobierno, la división en cierta manera, de funciones del poder, la religión y todo lo demás. La educación sobre todo. Los antiguos gobernantes no necesitaban de nada. Tenían todo el poder. Los faraones, los reyes de Babilonia, de Asiria, los chinos, todos los grandes gobernantes de antes de Cristo, vamos poniendo 1,000 años antes de Cristo, no tenían necesidad de dar ninguna cuenta, ninguna razón de ser, de justificar su existencia. Bueno, aparentemente la existencia de los gobiernos eran dos: estar bien con los dioses. Por eso los chinos fueron los primeros que inventaron un reloj, nada más que era muy complicado, porque era un reloj litúrgico, vamos a decir, donde el emperador tenía que hacer ciertas actividades, y unas que al principio pues eran placenteras y luego ya era una carga terrible, que tenía que tener relaciones sexuales en determinados días, a determinadas horas, según marcaban las reglas favorables, como un horóscopo, para que las personas, el emperador fuera un buen medio entre los dioses y los hombres. Lo mismo eran los faraones. Lo mismo es el Papa. Entonces el Papa heredó de los faraones y heredó de los gobernantes chinos y de todos un poder que no tiene limitaciones, que no tiene justificación, más que ser el dirigente inapelable y el que es un mediador único entre Dios y los hombres. Bueno, por supuesto que estoy exagerando lo del Papa, pero en algunas ocasiones así lo tomaron los católicos y así lo toman. San Juan Bosco decía que el Papa era Cristo en la tierra. Está bien, es una figura simbólica. Entonces, un gobernante que es mediador entre Dios y los hombres no necesita de justificar su función, porque así la tiene en la sociedad que lo organizó. Es mejor que una sola persona se enfrente con los dioses y que organice a todos, a que sea un grupo. Esos eran los antiguos gobernantes, que no necesitaban justificar su poder más que con la fuerza y luego con la propaganda. Esa siempre ha existido. La propaganda eran las monedas, donde estaba su rostro, su figura, su nombre, dada al César. A ver, ¿vas a pagar el impuesto al César? Sí. Pero a ver, muéstrenme una moneda donde está el César. Pues aquí está. Pues dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, está muy bien. La propaganda.
La propaganda es poner en todas partes la figura del gobernante, las estampitas católicas también que andan por todas partes, donde se promueve al jefe y ya el jefe pues se relacionará con Dios y él sabrá cómo. No tiene por qué dar cuentas a nadie. Ese es el sentido religioso, y cuando se junta el poder civil y el poder religioso, como en el Papa, pues no necesitan ninguna justificación humana, es designado por Dios. Bueno, allá entre los faraones, pues por su raza, sus hechos, quiere decir sus conquistas, o acá entre nosotros, pues por la fe y también por las conquistas, vamos a decir, de reinos y demás, que el Papa lo tuvo en la Edad Media. Pero bueno, dejemos ese tema, nada más para aclarar que los que se sienten redentores, mediadores únicos entre Dios y las personas, los hombres, no necesitan justificación, lo que es la creencia en López Obrador. Esa creencia en López Obrador es como si López Obrador fuera el intermediario adecuado entre unos poderes superiores y el gobierno, nosotros los seres humanos. Y como un gobernante de ese tipo no necesita de la aprobación de sus súbditos, de los que están para abajo, López Obrador no necesita una justificación de todas sus tonterías, por supuesto. Y la gente le cree. Estoy hablando de cómo se cimenta un poder, cimienta también se puede decir, un poder. Depende de cómo se entienda ese poder, si solo es religioso, si solo es civil o si son los dos juntos. Bueno, pero ¿a dónde iba? A que los griegos fueron los primeros que mandaron la religión a volar en el sentido humano. Ellos pensaron cómo organizarse bien, hicieron constituciones, las encargaron a gente preparada y sabia, Solón y otros, para que hicieran las leyes en que se iban a regir los ciudadanos y los gobernantes sin tomar en cuenta a los dioses, como que los dioses ponían a los gobernantes. No, los hombres ponían a los gobernantes. Esa es la base de la democracia. Por otro lado, siguieron creyendo en sus oráculos y demás, y de elfos y aquello, y en señales, porque eso de las supersticiones son imposibles de quitar, que el mal agüero, que esto y aquello, que había que revisar el vuelo de las aves, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se puede quitar porque es una creencia primitiva que se va transmitiendo en la cultura y en la creencia y en la forma de vida sin palabras, sino con hechos, con actividades. Y ahora, bueno, nosotros que ya perdimos el sentido laico, eso es lo que ahora sí. ¿Cuál es el sentido laico del gobierno? Que ninguna mentalidad religiosa justifique al gobernante. Y el sentido religioso que no se meta con lo laico es que el que sea el dirigente religioso no le deba el poder a nadie de este mundo. Los procedimientos han ido cambiando, pero como somos también de este mundo, pues los reyes eran por su familia, por la genética, o por una conquista, etcétera, etcétera. O, en el caso de la Iglesia Católica, pues del nombramiento de los obispos al inicio, y el Papa de Roma era un obispo más,
ese se hacía por elección de los mismos fieles y los mismos dirigentes cuando no tenían poder, hasta el año 320. Durante 300 años las comunidades nombraban a sus obispos o alguno como San Pablo los nombraba, pero la mayoría eran nombrados por sus comunidades, como lo fue San Ambrosio de Milán, que era un militar, o San Martín de Tours, que era otro militar, y que lo nombraron obispo, y al nombrarlo obispo, pues le dieron todas las órdenes así rapidísimamente, para que pudiera ser un sacerdote y dejara ya de sus actividades laicas. Bueno, entonces, aquí entre nosotros hay una revoltura que no distinguimos que nosotros en un gobierno laico tenemos el derecho a decidir quiénes son nuestros gobernantes. Y según nuestra historia mexicana, hay unos que se llaman constituyentes, así como en Grecia y en otras partes era un sabio el que hacía las leyes. Acá es el grupo de los que tienen el poder, hacen las leyes. Y eso es muy claro. En nuestros días quien tiene el poder es Morena, y entonces hace y deshace en las leyes, sin importar los fundadores de la República Mexicana, que trataron de ser como los griegos, con sabios, con personas preparadas, que eran los constituyentes, y como lo fue en la Constitución del 1917, que también se trató de que fuera una constitución laica, perfectamente. Pero ahora tenemos una revoltura de todo. Y por eso, y cuando uno dice, bueno, yo no tengo nada que ver en la elección del Papa. Sí, es cierto. Últimamente se puso que fueran, bueno, no últimamente, ya hace mucho tiempo, que fueron los cardenales. Aún podían ser cardenales laicos. Y si a alguno lo elegían papa, pues tenía que ordenarse y todo lo demás, como lo hacían con los obispos cuando no eran clérigos. Y aquí no levanten admiración, así ha sido siempre, pero en muchas ocasiones es cuando hay libertad, cuando hay preparación, cuando hay fe, cuando no hay política. Bueno, entonces, en nuestros días aquí, ya se convirtió el AMLO en un santón. Y ese santón de la política es el único que tiene como una designación divina muy confusa. Por un lado, las oruchas o los oruchas, los santos esos de los haitianos y todos esos de África. O tiene también los rituales paganos indígenas que lo consagran como un dios, como eran los reyes antiguos de aquí de América antes de que llegaran los españoles. Y por eso entonces ese señor, AMLO, es como el Tlatoani moderno, porque el Tlatoani, el gobernante de la Ciudad de México, Tenochtitlan y de su imperio, era un rey sacerdote. Entonces entendamos por qué a AMLO se le considera como un dios pagano, un hombre que se hace dios a través de una elección y de una consagración de los brujos. Antes esa consagración se pedía a la Iglesia Católica. Recuerden que todos los reyes de la Edad Media necesitaban la consagración del Papa.
o por lo menos el reconocimiento, y mandaban a un legado, a un delegado con poderes para dar coronas y quitar coronas. Todo esto del poder civil y el poder religioso es muy complicado. Y cuando una persona no tiene preparación, confunde una cosa con otra. Y cuando confunde una cosa con otra, es imposible que pueda tomar su responsabilidad. Decía San Ignacio de Loyola, mira, cuando hagas cualquier tipo de obra, hazlo como si no existiera Dios. Tú pon todo lo necesario. Pero como eres hombre de fe, entonces los resultados que tengas, acéptalos. Si funciona, qué bueno, y si no funciona, también. No te amargues la vida. Y si funciona, tú eres el burro sobre el que se subió Cristo. Entonces cállate y no presumas. Bueno, entonces tenemos nosotros una tergiversación de todo, porque hay sacerdotes sanadores, exorcistas, que los que sacan demonio de las comidas, de las tortillas, de donde se zurran, de donde duermen, etcétera, etcétera, etcétera. La gente cree en tantas tonterías y entonces en lugar de que el sacerdote se ocupe en hacer actividades pastorales, tiene que atender casos de brujerías, que se me aparece, que esto y que aquello, y que el demonio, y que esto otro, y que aquello más. Y muchas veces son puros problemas psicológicos. Bueno, es que vivir en una continua tensión de que si van a tirar balazos, de que si esto, si aquello, si nos amenazan, si nos roban, si nos quieren quitar la camioneta, pues entonces la gente entra en un estado de nerviosismo terrible y una de las formas de defenderse es ver cosas que no existen, oír cosas que no existen y dar explicaciones que no son de la realidad. Y últimamente pues es lo que uno atiende más en la notaría. Es, ay, padre, no puedo dormir. Sobre todo los de la Ruana, pues. ¿Por qué? Por las balaceras. Ah, una chiquilla, me vomité en la escuela. ¿Cómo que te vomitaste en la escuela? De miedo, padre, porque allí en la Ruana donde estaba, pasaron unos drones por encima de la escuela. Y la niña se asustó tanto porque pues ya saben que los drones esos arrojan explosivos, pues ya estaba tan presionada por ese miedo que se vomitó en la escuela. El organismo reaccionó en su máxima expresión, sacándole la comida para que aguantara el golpe y más cosas. Bueno, entonces, ahorita, por un lado, están los descreídos que atacan las cosas de Dios, pero tienen muchas creencias primitivas, como eso de los rituales paganos, etcétera, etcétera. Como eso de las consagraciones a los espíritus africanos y otras cosas más. Y luego la confusión de que muchas imágenes y muchos santos que fueron sustituidos, los dioses antiguos y sus imágenes por santos que se parecen, y entonces los indígenas siguieron creyendo en su Huitzilopochtli, pero entonces también creían en San Miguel, que así como Huitzilopochtli se impuso sobre sus hermanos dioses, los que iban a matar a su madre, y luego esas creencias pues que son iguales, que andaba la mamá, ya ni me acuerdo quién era, barriendo y que llegó una pluma y se le metió en el vientre y de allí iban a ser Huitzilopochtli, y que entonces los hermanos dijeron que la señora había
traicionado a su familia teniendo relaciones, quién sabe con quién. Y Yahweh Huitzilopochtli le dijo, no te preocupes, madre, yo los voy a dominar, no voy a dejar que te maten. Bueno, entonces todo se acomoda, todo se pone para que la gente crea y demás ya no les digo. San Juditas Tadeo. San Juditas Tadeo es la imagen, el santo que tiene sus dos lados, el de las causas difíciles para los católicos normales y las causas difíciles para los delincuentes. Es como Malverde y como si fuera San Pedro. Entonces, por un lado, ayuda a los delincuentes y por otro lado, ayuda a la gente de bien. Bueno, entonces, concluyendo, pues, debemos de dejar de creer en los mesianismos humanos y debemos entonces sí de construir un estado laico donde las personas, los seres humanos, los ciudadanos, pongamos a los gobernantes y pues luchemos por una buena constitución. Hay que volverla a hacer, ya la descompusieron, ya no tiene remedio. Y por el Poder Judicial y por todo, pues aquí va a ser como borrón y cuenta nueva cuando se dé la oportunidad. Por otro lado, ustedes ya saben que hay un plan para Michoacán, pero lo que ellos dicen que van a dar es la suma de los programas que desde el año pasado aprobaron a la hora de los egresos. Entonces no hay nada nuevo, es nada más sumar lo que destinaron aquí a Michoacán, pero como ya está al final del año, pues ya no hay esa cantidad que dicen. Si eran, vamos a suponer, 100 millones para la seguridad, pues eso ya se gastó, pero ahí está de todas maneras, 100 millones para la seguridad. Si hay otros 100 millones para pues vehículos, pues ahí está, ya compraron unos vehículos, entonces no va a haber ninguna cosa nueva. Es lo mismo, como si el que hace doble contabilidad para ganar y para robar, aquí es para engañar. La otra cosa, lo hicieron desde México. Ven, está bien, 400 kilómetros o más de lejos. No quisieron venir para acá. No llamaron a la presidenta de Uruapan, a la Grecia, Quirós. A ella le dieron una patada en el trasero porque no quiso someterse a lo que la Claudia quería cuando la mandó llamar. Y por eso no hubo comunicado, ni hubo foto, ni hubo nada. Y por otro lado ya está amenazada la Grecia por el crimen organizado, que ya le dijeron abiertamente que si ella seguía con lo que estaba haciendo su marido, también la van a matar. ¿Quién la va a defender? Bueno, y luego ya se está aclarando todo lo de los escoltas y esto y aquello. Una corrupción terrible, una cochinada para matar a Carlos Manso. Bueno, hasta ahí está bien. Ya le salió bien su papel, ya lo asesinaron. Pero lo que no entienden es que este Carlos Manso era diferente, porque era muy buen comunicador y además simpático. Entonces tenía muy claro en sus ideas y en sus acciones y en su valentía. Por lo tanto, allí no lo pueden atacar. Y ahora la generación Z, junto con todas las demás para atrás, hasta los viejucos, que somos la generación de los mudos. Entonces, esta manifestación del día 15 del próximo sábado es muy importante, porque a partir de esa manifestación se va a notar
que todos los movimientos que están en la misma situación que Uruapan, en la indefensión y en el agravio de asesinatos, y los inconformes se van a colgar también de eso, y los violentos también, eso lo tenemos ya que saber. Pero si en realidad se hace una manifestación de todo el país, juntando a los agricultores, a los campesinos, a los médicos que parece que ya se van a sumar, y otros más, seguramente todos los estudiantes de leyes de todo el país, bueno, entonces esta manifestación será como otro 1968, porque lo de 1968 de los estudiantes, aunque aparentemente fue un fracaso, fue lo que hizo cambiar de esa dictadura que había del PRI a gobiernos más democráticos. Y ahora, en esta dictadura que empezó hace 7 años, posiblemente, si esta manifestación sale bien y convence a la gente y hay apoyo, entonces el gobierno está desesperado. Por eso de que le agarraron los limones a la señora presidenta y que le dieron un agarrón, bueno, pues eso es una tontería. En todo caso, pues ¿por qué no castigan a los que la cuidan? Y si es montaje, pues le salió muy mal. Pues sí. Y luego está lo del fútbol, ahí sí para que vean. Yo entiendo que el mexicano es pendejísimo en eso del fútbol, que es capaz de dejar por un partido importante a su madre allá velándola en su casa e irse a un botanero a tragar y a beber para ver el partido. Entonces va a venir también pues otra enajenación. Ah, bueno, y es que ese era el tema del principio. El tema del principio era que la forma de tener autoridad y de que crean en la autoridad, que los griegos fueron los que separaron la autoridad religiosa de la civil y que el Imperio Romano la unió, pero luego vio que no le convenía que el emperador fuera las dos cosas, que sí era las dos cosas, pero luego entonces delegó en la Iglesia Católica desde el año 325 en que ella fuera la parte religiosa del gobierno romano, y cuando desapareció la parte civil quedó la parte religiosa, que tuvo que tomar también el poder civil desde Atila y León I, que estamos en su fiesta, el Papa León I, y de ahí para adelante el Papa de Roma tuvo las dos funciones, la de sacerdote de toda la iglesia, que la había difundido Constantino y Teodosio, y que la hicieron del catolicismo una religión oficial, y luego ellos desaparecieron y la organización de la iglesia fue la que quedó. Por eso hay parroquias y todo lo demás. Esos eran los nombres que tenían en las divisiones del gobierno de los romanos, diócesis, etcétera. Entonces la Iglesia Católica se quedó con la estructura del Imperio Romano hasta que vino Lutero y rompió esa estructura, y antes la separación de los griegos y ortodoxos allá por 1200, y últimamente pues con la Revolución Francesa, que quería otra vez separación entre Iglesia y Estado. Y ahora pues ya es un revoltijo de todo. Y por eso ya en todos los programas que vayan a tener pegue, van a llevar un exorcista. Es el primer programa de Atypical de ese sentido, cómo se hace. Entonces ya van a invitar a un exorcista para que en un programa especial de los domingos le diga a la gente pues cómo que es un exorcismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno,
pues me estoy extendiendo, pero que solo hay un exorcista aquí en México. No, no hay un solo exorcista. Primero, los obispos son exorcistas por su cargo, por su consagración. Y luego en todas las diócesis debe de haber un exorcista puesto por el obispo. Naturalmente que entonces no es así nada más de, ¡ay, yo tengo al demonio, écheme agua bendita! Bueno, a la padierna no necesitaron echarle agua bendita para que el demonio no saliera. Allí está una endemoniada para que vean. Y ese tipo de programas son los que, y reuniones, ahora yo les aseguro que va a haber cientos y miles de reuniones religiosas con exorcistas, y allí van a ir todas las tembelecas y todo lo demás. Ojalá que se curen, pues ojalá que salgan los demonios y que no les vuelvan después con otros 7. Pero en fin, y nosotros no nos dejemos endemoniar con el deporte ni con las mentiras. La mañanera es la fuente de las mentiras, por lo tanto, dejemos en paz a la mentirosa con todas sus mentiras. Y trabajemos por construir un poder civil que sea independiente de lo religioso y a un poder religioso que sea independiente de lo civil. Trabajar conjuntamente, pero cada quien en su bodega, cada quien en sus actividades, ni sacerdotes gobernantes, ni gobernantes sacerdotes. Pero eso, bueno, eso lo vamos a ver. Un amigo me pidió que felicitara a Cuquito Cortés y su esposa Net, que mañana cumplen 25 años de estar casados. Ya saben ustedes que esto de los matrimonios que duran es muy raro, porque la mayoría se casan jovencitos, nada más ardientes, calientes, y poco les dura su calentura. Y los que de verdad entienden que es el matrimonio, pues entonces ese es el que dura, no el de la calentura, sino el del amor. Bueno, y también pues felicito a todas las personas que están casadas y que en sus matrimonios les ha ido bien y que están juntos todavía, para que nadie diga que tengo preferencias. Y sí las tengo, como todos los seres humanos. Bueno, comentaré sus aportaciones. Alfredo Sánchez. Bueno, buenas noches. Guillermo Castro, al pueblo pan y circo. Sí, al pueblo pan y circo. Guillermo, saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre. Guillermo, pues buenas noches también, lo mismo. María Emilia González, buenas noches, Padre José. Buenas noches, María Emilia. Zoeavi Ontiveros, buenas noches, Padre José Luis. Dios nos bendiga siempre así, como a toda la comunidad. Sí, que Dios nos bendiga. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro. Enrique, hola, Padre, buenas noches. Para saber si podría hacer un comentario sobre lo que dijo el Vaticano de María Corredentora. Bueno, no sé lo que dijo. Ponlo acá, por favor, ahí mismo escríbelo como un resumen. Yo sé lo que quería el Papa Juan Pablo II, ahora santo. Lo único que les puedo decir es que solo hay un redentor, y es Jesucristo. ¿Que tiene achichincles que le ayudan? Sí. Y el primer achichincle es San Pedro y la iglesia. ¿Por qué les digo que el achichincle? Bueno, ¿qué es lo que nos salva? Los sacramentos. Bautismo, confirmación, etc. La Virgen María no bautiza, no celebra misa, no da el perdón de los pecados, ese solamente lo da Cristo, Dios,
en Cristo con el Espíritu Santo y a los sacerdotes consagrados. La Virgen María no es sacerdotisa. En la Iglesia Católica no hay sacerdotisas. Por lo tanto, es la Madre de Cristo. Y aquí pues es decir, para poderles explicar bien las cosas se necesita una preparación, porque luego malinterpretan lo que uno dice. Y no por mala voluntad, por falta de preparación. Para ser corredentor se necesita estar al mismo nivel de Cristo. Y el nivel de Cristo es que sea Dios y que sea hombre. La Virgen María es el ser humano más privilegiado de todos, pero no tiene naturaleza divina. Y ahí es donde viene pues el problema. El problema está en que nosotros reconocemos que la Virgen María es la madre de Dios. Bueno, Dios no tiene madre, discúlpenme, porque si tuviera madre, entonces sería inferior a su madre. Dios no tiene madre. Dios no tiene relación con otro ser. Él es el que está en mero encima y no hay ninguno otro encima, porque es eterno. La Virgen María nació quién sabe hace cuánto tiempo y murió quién sabe hace cuánto tiempo. Por lo tanto, no es eterna, por lo tanto, no es la madre de Dios. ¿En qué sentido se dice madre de Dios? Que en realidad es una mala traducción. Cuando se determinó quién era Cristo, entonces se dilucidó, se aclaró qué parte era humana y qué parte era divina, y cómo se unían las dos sin revolverse, como en un café con leche. No, las dos naturalezas unidas, pero sin revolverse. Y la naturaleza que predomina en Jesucristo es la divina. La humana está como esclavizada, como es la servidora de lo divino. Y por eso usó esa naturaleza servidora, su cuerpo, para ser engendrado en la Virgen María y luego nacer, vivir y morir en la cruz. Y una vez que murió en la cruz y resucitó, ese cuerpo servil de él desapareció como ese cuerpo, ese ya no existe. Existe el cuerpo resucitado de Cristo. Ahora, espiritualmente, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, los bautizados. Y dentro de ese cuerpo de Cristo, pues está la jerarquía, porque Cristo no dejó a la Virgen María como encargada de la iglesia, se le encargó a San Pedro y a los demás apóstoles. Y allí es donde está el problema, porque cuando determinaron esto, que es muy difícil de entender, vuelvo a repetir, no usaron el término Mater Dei. Mater Dei es madre de Dios, o Meter Dei en griego. Meter Zeus, Zeus. Sino dijeron que era la Theotokos. ¿Y qué? Teo es Dios, Tokos es el conducto por el que Dios llegó a los seres humanos, no una diosa, no la madre de Dios. Pero, pues no sé, entre todas las culturas siempre quieren poner junto al Dios varón un Dios mujer. Y aquí entre nosotros, en realidad, el Dios verdadero es la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Pues quién sabe por qué los seres humanos, sobre todo los hombres, quieren a su madre, pero odian a su esposa. Quieren a sus hijas, pero odian a su esposa. Quieren a las mujeres sumisas y atarantadas y odian a las inteligentes. Eso también se refleja en la religión. Y por eso dicen que la Virgen del Carmen saca del infierno a los que están en el infierno. Nadie puede sacar a un alma que está en el infierno, ni Dios,
Y ahora va a decir, pues Dios es todopoderoso, sí, pero Él puso reglas que Él mismo respeta. Hizo el infierno para los rebeldes. Pero vuelvo a repetir, este es un tema muy delicado. Yo no sé qué ha dicho el Vaticano. Y si él quiere, los vaticanistas y todos, decir que es corredentora, pues que sea, que se nos quita. En la realidad no es. Es madre de Jesucristo como hombre y Dios, porque van unidos, pero no es madre de Dios solita, solito. Ella no es madre de Dios solito. Es madre de Cristo, que es hombre y que es Dios. Pero eso, ¿en qué nos modifica? Que creamos que ella es corredentora o no es corredentora. Lo que tenemos que hacer es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque no hay mandamientos de la Virgen María. Y tenemos que cumplir los sacramentos de la iglesia, que no son los sacramentos de la Virgen María. Ahora, dentro de la iglesia, pues ella es la persona más importante, por supuesto. Pero ella tiene una función diferente al Papa y a los obispos. Y además, ¿cómo iba a consagrar el cuerpo de Cristo de un pan y de un vino si ella lo tuvo por un milagro en su vientre? Eso también nadie lo puede repetir. Bueno, para mí no hay ninguna dificultad que la declaren como la quieran declarar, nada más que no la insulten como los protestantes, ni le inventen cosas que no hizo. Y también los católicos, que no le inventemos cosas que no hizo, ni hace, ni hará. Como sacar a las almas condenadas en el infierno por el escapulario de la Virgen del Carmen. Eso no se puede. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, luego lo voy a sacar por ahí. Pero hay una creencia popular, y esa es donde les digo que no se puede quitar, porque también en Europa aparecieron muchas imágenes de vírgenes o imagen de la Virgen morena, prietitas, pues. Bueno, entonces, y que la Virgen se apareció acá y que se apareció acullá y allá más, en Fátima y en Lourdes y hasta acá con el Padre en la Nueva Jerusalén, que ahí se apareció la Virgen. Es muy difícil también ver, distinguir lo que es imaginación y lo que es verdadero. Y si la Iglesia determina lo que determine, pues está bien. Para nosotros es obedecer. Pues, ¿qué más? Van a decir, padre, ¿y la verdad? Bueno, pues la verdad es lo que uno entiende y nada más, pero uno. Lo que yo les estoy diciendo es lo que yo he estudiado, lo que yo saco, lo que yo concluyo, y no quiero que ninguna persona se apoye en lo que digo para decir algo diferente de lo que diga la iglesia. Porque ante la iglesia yo no soy nadie. Bueno, disculpen ustedes que me haya extendido en este comentario. Miguel Ruiz, buenas noches, padre. La señora presidente no sabe cómo quitarse toda la mugre que trae con los de la barredora, sí. Con las muertes de los líderes de Michoacán también, tan pequeña que es que necesita el fútbol. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Y así son de pequeños los que la escuchan. Son los enanos. Miguel Ruiz, ¿y ahora qué van a gritar? ¿Es un honor estar con Calderón? ¿Por qué tanto militar? ¿Se parecen demasiado a quien tanto desprecian? Sí, pero Calderón no estaba contaminado del crimen. Él sí vino a atacar a los criminales.
y abatió a muchos y a otros los tiene en la cárcel. Pero también pues es que aquí los mexicanos quién sabe cómo somos. Venía Felipe Calderón de unas elecciones donde pareciera que le dieron el gane, los 50,000 votos, que no es nada. Bueno, está bien. Y esa mancha se la quiso quitar haciendo acciones aquí, que por cierto, el hijo del general el nieto más bien, que era gobernador de Michoacán, le pidió ayuda y ahora está allá en el gabinete de Claudia, el Lazarito. Y todo eso se nos olvida. Miren, primero no defendamos a Calderón. Ya Calderón es cero a la izquierda. Ya es un cerillo quemado. Él ya no va a hacer nada. No puede hacer nada. A mi gusto, deberíamos de olvidarnos de Calderón, de Peña Nieto, de quien ustedes gusten del pasado. No tiene sentido también estar como dándole gusto a los que insultan a Calderón. Pues que lo insulten, que lo denigren, que le levanten falsos, le hacen lo que el viento a Juárez. Pero no sé por qué algunas personas lo toman muy a personal, valga la redundancia. Se sienten ofendidas y contestan. Y ya saben que el que contesta ya se volvió esclavo del que le preguntó. Cecilio Jesús Soto Cázares. Buenas noches, padre. Saludos y bendiciones desde Juan José Río, Sinaloa. Ánimo y a seguir adelante. Sí, tenemos que seguir adelante. María Martínez. El gobierno como institución es laico, pero eso no tiene que influir, por eso no tiene que influir en nuestro pensamiento religioso. Estoy de acuerdo. Cada quien puede creer o no creer y hablar de Dios o no hablar de Dios. Perfectamente, estás muy en la razón. Leticia Yip, gracias Padre, saludos desde Cuernavaca a todos, a la marcha Sangre Preciosa de Jesús, libéranos, sí, pero también nosotros tenemos que liberarnos, aunque se nos frunza el asterisco, porque a todos nos da miedo. María Emilia, Dios es muy claro a través del profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Pues la cuarta ya tiene sus spots con niños diciendo que quien cuida los bosques y la naturaleza es Canek. Está bien, pues, que les crean los estúpidos, que les crean, pues, ¿cuál es el problema? Y no Dios, como usted lo comenta. Sí, pero ¿quiénes tienen la culpa? ¿Los papás? ¿Por qué los niños tienen que aprender quién cuida la naturaleza en la escuela y no en su casa? Ahí no hay equívoco. ¿Quiénes son los culpables? Los papás. María Emilia, y sí, la generación de los mudos. Sí, somos la generación de los mudos. Mauricio García, somos los baby boomers. Pues ya somos los anticucos. Adriana Chávez, saludos, padre, comunidad, lo veo en la repetición. Qué bueno que estás con nosotros en espíritu. Mauricio García, la manifestación del 15 de noviembre será el punto de inflexión y si se sigue con la cobardía y apatía, nos llevará a la tiznada. Sí, así es. Y no lo dudo, Mauricio. El mexicano, quién sabe cómo es. Se le hace el cuero como a los burros, para un lado y para otro. María Martínez, todo es puro atole con el dedo, creando puras distracciones para desenfocado de los verdaderos
problemas que cada vez aumentan y como saben que la gente se fanatiza con el fútbol, hay que darle pan y circo. Pues ya casi nada más les dan circo. María Emilia, cuando Dios no está en el primer lugar en la vida de cada uno y ese lugar se lo debemos a un apego, vicio, ideología, dinero, poder, fama u otra persona, nos volvemos idólatras. Sí, eso ya lo sabemos todos. Enrique, muchas gracias, padre. Dijo el Vaticano que no es corredentora y estoy de acuerdo con lo que usted nos explica. Muchas gracias. Sí, y qué bueno, es que le dijeron al Papa Juan Pablo II, porque él era muy devoto de la Virgen María, por eso en su escudo decía, soy todo tuyo, a la Virgen María. Pero comentó con algunos teólogos y le dijeron, no, el Papa no puede, no debe. Y ahí se quedó la idea, pero vuelvo a repetir otra vez, los feministas en la Iglesia Católica solo para la Virgen María porque son terriblemente misóginos para las mujeres reales de carne y hueso, las pecadoras, las evas, las tentaciones, las demonias. Ellos querían que se declarara corredentora la Virgen María, pero les vuelvo a decir, es un imposible. Solo hay un redentor entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo y nada más. Y todos los demás somos achichincles. Quiere decir, nos usa Dios por su poder, pero ese poder no es nuestro. El poder es el de Dios. Toma, como la vara de Moisés, a ver, ve y haz cosas. Pero la vara no es tuya. O será tuya la vara, pero el poder que le doy no es tuyo. Y si yo quiero usar tu vara, la uso, y si no, le quito el poder y aquí te quedaste, burro. Eso es lo que mucha gente no entiende. Les digo que a mí me da la misma. Digan lo que digan. La realidad es la que es la realidad. Ya lo que digan los demás, en realidad así que me impresione y que me anime o que me desanime, no. Yo estoy viendo a ver qué está sucediendo. América Seúl, bonita y bendecida noche para todos. Igualmente, bueno, amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana.